espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Yo soy Noé. Y yo soy Gretel y espero que estén teniendo un excelente inicio de Así semana. Recuerden que si les gusta nuestro contenido pueden compartirlo con alguien a quien crean que pueda ser de edificación. Y no se olviden de seguirnos para no perderse de los nuevos episodios. Subimos uno nuevo cada lunes desde las 6 de la mañana. Y si ya nos están siguiendo, también califíquenos por favor. Es una manera en la que podemos llegar a más personas. Y si quieren contarnos algo, también déjenos un comentario, siempre los estamos leyendo y la idea es ir armando una comunidad donde podamos compartir nuestras experiencias, crecer juntos y también de cierta manera pues nos dan idea para otros episodios. Sí, así es, si alguien a lo mejor tiene alguna duda o a lo mejor dicen, oye, a mí me gustaría que hablaran de tal tema, pues igual y estaría chido, ¿no? Porque insisto, no somos expertos, pero pues podemos aprender, claro está, ¿no? Y para todos aquellos que ya han comentado, de verdad, muchísimas gracias. Sí. De verdad que es bastante reconfortante para nosotros escuchar, bueno, no los escuchamos, leer sus comentarios y la verdad es que nos agrada mucho leerlos, ¿no? Nos emociona. Y para aquellos que a lo mejor no tienen mucho tiempo de escuchar el podcast, pues acuérdense que le pueden poner ahí velocidad más rápida para que les dé chance de escuchar todo el capítulo. Y bueno, este es el episodio número 9, ya vamos por 9 semanas, estamos muy emocionados y emocionadas. Y este capítulo se llama Culto al Espejo. Y a lo mejor dicen, bueno, ¿y ahora de qué van a hablar estos, no? ¿Ahora qué les está pasando por la cabeza? Pero denos chance de ir como que desarrollando las ideas para que vayan entendiendo más o menos a lo que nos referimos con este culto al espejo. Y empezamos leyendo 2 Corintios 3:18 que dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Este versículo me hace pensar cómo muchas veces queremos mirarnos a nosotros mismos en este espejo, ¿no? La Biblia es clara cuando nos dice que somos transformados y que debemos de ver el reflejo de la gloria de Dios, ¿no? Debemos de ver a Jesucristo, debemos de ver su gloria, pero muchas veces queremos quitar al Señor Jesús y vernos a nosotros mismos. Y así comenzamos a centrarnos en nosotros, en nuestras metas, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros planes, en nuestros propósitos, por así decirlo, ¿no? Y es que hace algunos años me comencé a preguntar por qué las cosas no salían como yo quería. Y si somos honestos, a varios de nosotros no nos han salido los planes, ¿no? O sea, no nos salen los planes y nos frustramos y podemos empezar a ver cómo al final todo se viene abajo y podemos ver a otras personas cómo sí logran su objetivo, ¿no? Y el asunto aquí es que en nuestras mentes no podemos entender cómo es que si Dios quiere bendecirnos y quiere lo mejor para nosotros, entonces debería de suplir nuestros anhelos, ¿no? Debería de cumplir todos nuestros deseos, ¿no? Porque si no es así, entonces como que hay algo que no cuadra, ¿no? Y sin duda comenzamos a recordar todas esas veces que escuchamos un mensaje, ¿no? No sé cuántos de ustedes han escuchado ese mismo mensaje, ¿no? Tal vez en congresos, en prédicas, inclusive puede ser que en podcast, ¿no? En algunos videos motivacionales, ¿no? Este mensaje que dice que Dios quiere bendecirnos, ¿no? Y yo escuché varios de esos mensajes y la verdad es que yo entendía que solo tenía que esforzarme y ser valiente, y estos mensajes me decían, tú puedes, Dios quiere que cumplas tus sueños, este es tu año, es el año de las bendiciones, el Señor te va a bendecir, decláralo y será tuyo. Y sé que muchos de ustedes seguramente han escuchado este tipo de frases, sobre todo en redes sociales, en videos o reflexiones de personas que parecieran tener el mensaje correcto y que tal vez no son malintencionados, pero muchas veces nos hacen desviarnos. Y claro que al principio, pues uno se emociona, ¿no? Porque a quién no le gusta oír que todo va a salir bien, ¿no? Que todo va a salir como yo quiero que salga, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes en muchas ocasiones nos dan un impulso, nos hacen sentir capaces y podemos llegar a pensar que es increíble que todo lo que anhelamos, que todo lo que queremos está alineado a la voluntad de Dios. Sin duda, una situación perfecta, ¿no? Porque entonces si yo quiero un carro, está alineado a la voluntad de Dios. Si me quiero ir de vacaciones al otro lado del mundo, está alineado
a la voluntad de Dios, ¿no? Todo lo que queremos es lo mismo que el Señor quiere, ¿no? Sin embargo, lo que no nos damos cuenta es que sutilmente estamos queriendo alinear a Dios con nuestros deseos. Sí. Y este es el peligro, que nosotros podemos ser partícipes de expandir este mensaje que parece evangélico, pero no lo es. Mientras tanto, seguimos en ese rumbo hasta que las cosas no salen como esperamos, ¿no? Y cuando las cosas no salen como esperamos, entonces llega, dicen por ahí, la cruda realidad. Pero ¿sabes qué? Esa realidad no es tan, ¿cómo se dice? No es tan amorosa. Esa realidad te confronta, te golpea, ¿no? Y cuando pasa esto podemos frustrarnos, ¿no? Incluso habrá quienes se hayan preguntado amargamente, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No? ¿Cuántos de nosotros? A mí me gusta decir, ¿cuántos de nosotros? Levante la mano, pero pues ahí si estás en el carro, levanta la mano, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado eso? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿No dices tú en tu palabra que tú vas a suplir las peticiones de mi corazón? ¿No? Pero es ahí donde muchos abandonan el camino. Cuando las cosas no salen como planean, entonces abandonan la fe, porque Dios es malo, porque Dios no cumplió, y entonces se frustran. Y esto es porque no han entendido el verdadero evangelio. Justo como en la parábola del sembrador. Esta semilla que cayó junto al camino, oye la palabra, pero no la entiende porque el maligno se la roba y la distorsiona. Y así pasa con este tipo de mensajes, ¿no? Sí. Cae el mensaje, pero al final es distorsionado y entonces las personas abandonan la fe. Y es que hoy en día el mensaje del evangelio está siendo distorsionado de manera muy sutil. Sí. Y es bien raro, porque en otros tiempos la oposición como que era más frontal, ¿no? O sea, había persecuciones, había censura a los que predicaban el evangelio, había discriminación, o incluso había ideas, que eran abiertamente contrarias, ¿no? Por ejemplo, el relativismo moral, ¿no? O sea, bueno, depende de cómo lo veas, desde qué perspectiva, etcétera, ¿no? O movimientos ideológicos que promueven estilos de vida contrarios al diseño de Dios, ¿no? Pero lo más curioso es que hoy ya no se ataca el mensaje en muchas ocasiones, sino que hoy el mensaje se reemplaza. Es decir, hoy el engaño es sutil. Ya no se trata de eliminar el mensaje, sino de reemplazarlo por otro, ¿no? Sí. Y este es otro mensaje y es un mensaje centrado en el yo. Y desde hace unas semanas me han aparecido en redes sociales muchos contenidos supuestamente evangélicos, pero que realmente no lo son porque se centran en tú puedes elegir, tú puedes esforzarte, tú tienes la fortaleza, incluso este mensaje de tú eliges darlo todo por Cristo, ¿no? O sea, como si nosotros fuéramos héroes por sacrificar algo para Él. Incluso hay canciones cristianas que lo dejo todo por ti y yo todo me costó, ¿no? Y nos centramos en la alabanza y en la adoración en nosotros y no en la gloria de Dios, ¿no? Y ahí es a donde todo empieza a desviarse. El mensaje deja de hablar de Cristo y empieza a girar en torno a nosotros. Se convierte en algo que simplemente busca motivarnos, ¿no? Como si fuera esto de coaching motivacional, pero disfrazado de evangelio, ¿no? Y el problema es que este tipo de mensaje, aunque pudiese sonar cristiano, realmente no lo es. Porque en lugar de hablarnos de la cruz, nos habla solo de nosotros mismos. Sí. Solo de cómo todo depende de mí. Todo gira a través de mí. Pero ¿qué es el coaching motivacional? El coaching motivacional es una disciplina del desarrollo personal que busca ayudar a las personas a descubrir y alcanzar sus metas, ¿no? Mediante un supuesto fortalecimiento de la autoestima, ¿no? O sea, una motivación interna en donde el enfoque está en la autoconfianza, ¿no? En la confianza en mí mismo. Y aunque puede tomar formas diferentes, ¿no? Su esencia realmente gira en torno a ideas como tú tienes el poder para cambiar tu vida, cree en ti mismo y todo será posible, el éxito está dentro de ti y visualiza tu propósito y ve tras él, ¿no? Entonces, su enfoque suele estar centrado en el yo, en el individuo, ¿no? Sí. En sus emociones, en las decisiones, en el potencial y los logros de las personas, ¿no? Así es, y últimamente está muy de moda este tipo de coaching. Y seguramente, como lo dijiste hace rato, pues lo han visto en videos, en reels
o incluso en imágenes con frases bonitas tipo cree en ti y todo será posible. Sí. Y la verdad es que sí, puede levantar el ánimo en un mal día, pero realmente eso no transforma nuestra vida a largo plazo. El coaching motivacional es parte del mundo del desarrollo personal y su objetivo siempre es ayudarte a sacar lo mejor de ti. Sin embargo, el problema aparece cuando ese enfoque se vuelve demasiado superficial o egocéntrico, porque no basta con la motivación, sino que hay un abismo entre estar motivado y experimentar un verdadero crecimiento interno, sólido y duradero. Y esto que dices es bien cierto, ¿no? Porque hasta cierto punto lo que dijiste hace rato, ¿no? O sea, te paras a lo mejor como medio triste y escuchas esa frase como de, hoy es tu día, cree y todo será posible. Y tú, sí, ¿no? Y Sí, de sí, repente sí. llegas al trabajo y tu jefe te da una regañiza y, ay, ¿no qué iba a hacer en mi día? Entonces nada más te motiva por un rato, ¿no? Exactamente, pero ahí no hay una experimentación verdadera, no hay un crecimiento, simplemente pues te motivó por un ratito, pero como dijiste, te ves tu realidad y ya dices, ay, Ajá. no es lo que esperaba, no es lo que pensaba. Sí. Y visto desde la psicología, especialmente la científica, muchas de las técnicas del coaching motivacional han sido cuestionadas. ¿Y por qué han sido cuestionadas? Pues porque no tienen una base empírica. A menudo se promueven promesas grandiosas sin ningún fundamento, ¿no? Es como, atrae lo que Ah, piensas. esa es típica. Sí, o sea. Si Ajá. no logras tus sueños es porque no lo deseaste lo O sea, suficiente. si no tienes un Lamborghini, No, no pues lo no. deseaste suficiente. Oye, pero pues con mi salario de 10,000 pesos al mes, ¿cómo me va a alcanzar? Sí, entonces, pues ese es porque no tiene este fundamento, ¿no? Sino que nada más es como deséalo, lucha por tus sueños, hazlo, pero psicológicamente es algo Ujú. contrario, porque puede generar mucho más frustración y culpa que ese pequeño impulso que te dio de motivación, Ajá, ¿no? porque te motiva y tú sí, sí, pero te dicen, no, pues no lograste. Y, ay, no pude, ay, no, ¿qué está pasando en mí? Exacto. Y la Biblia es clara cuando la necesidad de transformación profunda, no solo los cambios externos o momentáneos, es algo que necesitamos, ¿no? Ujú. La Biblia nos habla de una transformación que viene de renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Y muchos discursos giran en torno a la autoayuda, ¿no? Decías hace rato, el poder de yo. Ujú. Yo puedo, yo soy suficiente, yo todo lo atraigo, pero esto choca con la cosmovisión cristiana, que reconoce que sin Dios no Ujú. podemos Sí. nada. Ujú. Jesús mismo lo dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. O sea, en este versículo está muy chiquito, pero Sí. vienen muchísimas cosas, ¿no? Y empieza con el yo soy, ¿no? Ujú. Desde ahí, Desde yo ahí. soy, ¿no? Después el que permanece. O sea, es una constante, tienes que estar, no es algo momentáneo. Sí, no depende de tu motivación, ¿no? De No, hoy sí quiero y mañana salí como que medio triste de la cama o llovió. No, 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 no. ujú, Aunque te sientas, o sea, debemos de permanecer, ¿no? así es, y finaliza. Separados de mí, Ujú. nada pueden hacer. Sí. Entonces, si meditamos en este versículo, pues hay muchas cosas que podemos sacar de aquí, ¿no? Y el concepto psicológico de autosuficiencia propuesto por Albert Bandura está precisamente esto de la autoeficacia. No se trata de creer en mí sin razón, sino de tener una confianza basada en la experiencia, en el aprendizaje, en haber superado cosas anteriormente. Y desde nuestra fe en Cristo podríamos decir que la verdadera autoeficacia nace cuando entendemos que mis capacidades vienen de Dios. Ajá, no, porque por ejemplo lo que comentas, ¿no? Este señor Albert Bandura dice lo que yo experimento, y lo que yo aprendo y se sigue centrando en uno En un mismo, yo, ¿no? sí, Pero cuando hablamos de la fe en Cristo es lo que Él hizo en en mí, mí, lo que Él me exactamente. mandó a hacer, cómo Él me fortaleció, ¿no? Y entonces empiezo a tener confianza no en mí, ¿No? sino en Él, ¿no? Ujú. Y en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que a veces aquí caemos en esta parte donde tú hablas acerca de la distorsión, Ajá. ¿no? Porque hay gente que dice, bueno,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a tener un negociazo, ¿no? Ujú. Y entonces te vuelves a enfocar, yo hago, yo aprendo, Sí, porque yo yo quiero lo tener ejecuto, dinero. yo todo, pero aquí la clave es en Cristo, Ujú, en su voluntad, en lo que Él ya hizo. ujú. Entonces, ya no se centra, ¿no? Y no dice, todo lo puedo porque yo soy increíble, porque tengo las herramientas para lograrlo, porque tengo la capacidad, dice, en Cristo y porque Él me da la fuerza. Ujú, sí. Entonces, desde esta perspectiva, el crecimiento real no se basa en el ego inflado, en el yo todo, Ego inflado, qué sino en buena la palabra. dependencia de Dios y el reconocimiento de su obra en nosotros. Y ahorita que dijiste ego inflado, me recuerda a lo que les estaba diciendo al inicio, ¿no? O sea, estos mensajes supuestamente evangélicos que parecen más motivacionales, es como los típicos mensajes que sacan un versículo de contexto, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces, no sé, si la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, yo, Ujú. ¿no? O esfuérzate por amar al Señor, cuando la Biblia realmente dice que en esto consiste el amor, que Él Sí. nos amó primero, pero Ujú. entonces desviamos el mensaje y nos centramos en que nosotros debemos de esforzarnos para Ujú. amarlo, porque entonces si no, no sería suficiente, ¿no? Entonces eso es No, tener un pero ego demasiado inflado, ¿no? claro, y sabemos que nuestro amor hacia el Señor pues es imperfecto, Totalmente imperfecto, sí. ¿no? Ahora, hablemos desde otro punto de vista, que es el positivismo tóxico. Ándale. Este es el discurso que dice que todo se soluciona con pensamientos positivos, ¿no? Pero, y realmente, científicamente está comprobado que si tú estás pensando constantemente cosas positivas, cosas buenas, en ser agradecido, sí tienes una probabilidad de que te encuentres más motivado, Ajá, como ¿no? que tu estado emocional cambie. Así es. Pero lo curioso es que tu estado motivacional o mental no cambia la realidad. Exactamente. Ahí voy a la segunda parte. ¿Qué pasa cuando alguien atraviesa una pérdida, Uy, ¿no? Una enfermedad sí. o incluso cayó en una crisis emocional precisamente por eso, porque creía y entonces pensaba en todo lo bueno que podía hacer, Ujú. y al final cae en cuenta que no es así y entra en crisis En una crisis emocional, ¿no? existencial. Y realmente no todo se soluciona con pensar y decir, ay, sonríe, ¿no? Ya O con eso se arregló. todo pasa por algo, no te preocupes, viene lo mejor, Ujú. viene lo mejor, Y lo mejor nunca llega. ¿no? Pero la Biblia no niega el sufrimiento, al contrario, lo reconoce y también lo valida. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no nos prometió una vida sin dolor, sino una Ujú. esperanza en Él. Sí, Y ¿no? Y ahorita que dijiste que lo valida, no quiere decir que diga, oh, yo quiero que sufra, sino que no, al final dice como, pues, mijo, o sea, va a ver, o es una sea, realidad que que sí, vas a padecer. sí, sí. Ujú. Y justamente este tipo de mensajes motivacionales y más, como dices, en un sentido evangélico, te hacen creer que si en algún punto de tu vida estás sufriendo es porque hay algo mal en En ti. ti. Ujú, Y sí, entonces caes así como que, ¡ah! ¿Qué sí. me está pasando? No, ni siquiera eso puedo cumplir. Ajá, porque no te esforzaste lo suficiente, ¿no? Y es Ujú. contrario a lo que la palabra nos dice, ¿no? O sea, porque muchas veces el Señor permite que pasen cosas en nuestras, o sea, no las manda, No, permite las que permite, sí. pasen cosas precisamente para fortalecernos. Ujú. Incluso el apóstol Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, pasó por momentos muy duros y un ejemplo en 2 Corintios 12:9, después de rogar 3 veces que le quitara un aguijón en la carne, el Señor simplemente le responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ves? No Ujú. le dijo, tú puedes con todo, mijo, Dale, mijo, dale, échale. échale ganas, ya casi sales de ahí. No, el Señor le dijo, no, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, vas a seguir con eso. Así, no te lo voy a quitar, o sea, vas a seguir, pero que te baste mi gracia, que eso Ujú. te sea suficiente. Sí, y podemos entenderlo como que te baste mi socorro, que te baste el que puedes venir a mí Así es, confiadamente, acercarte y dice, no, para pedir el oportuno socorro, socorro. ¿no? Ujú. Entonces, no está mal recibir palabras de aliento, porque muchas veces pues sí te llegan a Claro, motivar, ¿no? sí. Es una palabra de ánimo.
pero sí debemos de tener cuidado con los mensajes que nos hacen creer que nosotros somos nuestros propios salvadores y los que vamos a cambiar y transformar nuestra historia. Así es, ¿no? Y de verdad no los tomen a mal, ¿no? Porque luego van a decir, ay, estos ya están satanizando los mensajes motivacionales. No, nada que ver, o sea, no. claro que de repente, pues sí está padre, sí está chido que alguien te dé una palmadita en la espalda y te diga, ánimo, no pasa nada. Y dices, sí, y es reconfortante, no digo que no. El problema es cuando centramos nuestras vidas en esos mensajes y no en lo que Dios dice, ¿no? Porque entonces lo que nos impulsa son esos mensajes y ya queremos que todo el tiempo, todo el mundo esté, ay, ánimo, ay, tú puedes, ay, y el día que no lo hacen, uy, ¿no? O sea, y la verdad es que muchos mensajes, no me ven mis manitos con mis deditos, pero muchos mensajes, entre comillas, cristianos, evangélicos, suenan más a coaching motivacional que a la cruz, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque escuchamos cosas como reclama tus bendiciones, todo se centra en las bendiciones, ¿no? ¿Sí? O sea, Dios quiere darte bendiciones, ¿no? Y entonces eso hace que el mensaje tenga como un enfoque antropocéntrico, ¿no? Donde el hombre es el centro de la historia, es el centro del universo, y entonces ese evangelio, o mejor dicho, ese supuesto evangelio, convierte a Dios como en una especie de asistente personal, como en una especie de herramienta con la cual yo puedo alcanzar mis metas, ¿no? Pero realmente Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Entonces, vemos cómo este mensaje de las bendiciones cambia por total, porque todas las cosas son de Él, no de nosotros, ¿no? O otro mensaje, ¿no? El típico de, esfuérzate y lo podrás lograr, ¿no? Dios cree en ti, en lo que tú puedes hacer. Yo he escuchado muchas veces de, Dios tiene fe en ustedes. Sí. O sea, ¿no? Y a ver, Dios nos ama. Sí. No es que Dios tenga fe, porque Dios sabe que vamos a caer muchas veces. O sea, Él nos ama a pesar de que muchas veces caemos, ¿no? Pero cuando escuchamos este tipo de mensajes podemos ver que realmente hay un énfasis en el poder del yo, en el poder personal, ¿no? Tú puedes lograrlo si lo crees suficiente, ¿no? En lugar de ver lo que la palabra dice, ya lo dijiste hace rato, ¿no? Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto porque separados de mí, nada pueden hacer. O Jeremías 17:5 que dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone la carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, ¿no? Otro típico mensaje es el que a lo mejor podemos escuchar muchas veces de tú tienes un propósito en esta vida, ¿no? Encuéntralo y cúmplelo porque Dios está a tu lado. Y son mensajes motivacionales porque dices, wow, ¿cuál es mi propósito? Y entonces en vez de ir a la palabra y buscar al Señor, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? No, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿No? O sea, me gusta, no sé, echarme los maratones de 21 kilómetros, no sé cuántos sean, y entonces voy a dedicar mi vida a eso. Y lo vimos la semana pasada, ¿no? O sea, puede que sí, puede que no lo sabemos, porque Dios no nos manda a hacer lo mismo a todos. Cosas, pero en vez de preguntarlo, nosotros tomamos la decisión. Ya se escuchó el chasquido, pero nosotros tomamos la decisión sin preguntar y ya ahí vamos, ¿no? Y entonces, este tipo de mensaje lo que hace es que genera una confusión entre nuestros anhelos y la voluntad de Dios, ¿no? Porque cambia el mensaje del evangelio, de lo que Dios quiere para nosotros, con una mentalidad de, se trata de mi propósito y mis anhelos, y entonces no se trata de someterme a la voluntad de Dios, ¿no? Y podemos ver en Lucas 22:42 que dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Entonces yo creo que este versículo todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? Y ha escuchado esta parte del Señor Jesús, como Él tenía, pues, cierta carga, ¿no? Por lo que sabía que iba a acontecer, ¿no? Pero el Señor, yo sé que el Señor, estoy seguro que dijo, no, o sea, yo te envié con un propósito. Y entonces el Señor Jesús obedeció. Y otro ejemplo muy claro son estas canciones que están saliendo hoy en día. ¿Qué digo? O sea, no es que yo critique las canciones cristianas, ¿no? Porque al final, pues se oyen bonitas, están padres y es mucho mejor que estar escuchando otras cosas, claro está. Pero debemos de tener mucho cuidado cuando este tipo de canciones dicen cuánto nosotros amamos a Dios, ¿no? Y dicen todo lo que yo estoy dispuesto a sacrificar por el Señor Jesús, ¿no?
Pero 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿no? Entonces, sin duda, pues sí, son canciones bonitas, pero cuando se trata de adorarle al Señor, ya no funcionan, porque están centradas en lo que yo hago y no en lo que Dios hace, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido ya durante mucho tiempo tan bombardeados por este tipo de mensajes que ya hasta lo vemos normal, ¿no? Como que ya lo hemos normalizado, ¿no? Y tal vez en muchas ocasiones hemos dicho frases como, ay, mi victoria, el Señor me dio mi victoria, mis planes, mis talentos, ¿no? Mi servicio, mi ministerio, ¿no? Como si todo dependiera exclusivamente de nosotros, como si fuéramos los arquitectos absolutos de nuestra vida. Y yo creo que estamos viviendo en tiempos en los que muchísima gente, incluido los jóvenes que tienen un montón de oportunidades, se siente vacía, se siente confundida, se siente sin rumbo. Y esto es lo que muchos llaman una crisis de identidad y de propósito. Y esta pregunta que ya hemos dicho en otros episodios, ¿no? ¿Para qué estoy acá? Pues no es algo nuevo. Pero hoy en día se vive con mayor ansiedad porque se espera que todos tengan cierta marca personal, ¿no? Sí. A los tantos años ya debes de haber terminado tu carrera, te debiste de haber casado, tenías que haber tenido tu casa, tu carro y un hijo. ¿En qué momento? Como los videos de mis papás a los 20 años con 4 chamacos, 5 casas, yo a mis 40 años ¿sabes? En pijama, viendo la tele en casa de mi mamá, ¿no? Sí, ¿no? No, tampoco estamos diciendo que eso esté bien, tampoco. No, pero también... Si no tienes todo eso, bueno, por lo menos debes de tener un sueño claro, ¿no? Una meta o un plan detallado en una proyección de 5 años hacia el futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Estos son mis planes, voy a terminar mi carrera y ya voy a tener mi ahorro, o sea, todo ya debe de estar perfectamente planificado. Y ahí es muy útil lo que plantea Víctor Frank. Él vivió el horror de los campos de concentración y aún así escribió que el ser humano no está impulsado principalmente por la búsqueda del placer o el éxito, sino por el deseo profundo de encontrar un sentido, de encontrarle un sentido a la vida. Y eso no significa que todo el mundo tenga que hacer cosas espectaculares. A veces el sentido está simplemente en amar bien, en servir a otros, en vivir con coherencia con lo que crees y con lo que dices. Sí. Pero ojo, no es lo mismo un anhelo personal, algo que deseo, algo que me gusta, que un propósito existencial. Hoy nos venden que si algo te apasiona, entonces ese es tu propósito. Lo ponías de ejemplo con lo de la carrera, ¿no? Si me apasionan las carreras, ese es tu propósito. Ahí, no te salgas de ese lugar, porque ahí lo vas a cumplir. Pero si me apasiona algo que no necesariamente impacta a otros o no se alinea con los valores del reino de Dios, y si mis anhelos me distraen del llamado de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Sí. Un ejemplo, en las mujeres es muy dado que digan, me quiero casar con alguien que me haga sentir plena, tener una casa grande, viajar, tener hijos. Ese es un anhelo y hasta cierto punto puede tener como puntos válidos, que es pues casarse, ¿no? Tener un matrimonio, sí. Tener hijos, pero al final de cuentas, mi propósito va a estar lejos del Señor. Mi corazón va a estar alejado del Señor, porque lo único que quiero es que alguien... Cumplir con eso, ¿no? Cumplir con eso, que alguien supla mis necesidades, o sea, estoy poniendo mis ojos en el hombre. Hace rato leíste ese versículo de maldito aquel que ponga sus ojos en el hombre, ¿no? Entonces estoy pendiente de buscar al hombre perfecto, al hombre ideal, que cumpla con todo lo que yo quiero y anclo ahí mi corazón, ¿no? Pero desde el punto de vista bíblico, el propósito no se trata de brillar o de ser exitoso. Eso es, yo creo que algo que también hemos caído, ¿no? En que cuando dices, este es tu propósito, es porque, wow, va a ser súper exitoso, ¿no? Vas a lucir en algo. Sí, o sobre todo, ¿no? A lo mejor ves a alguien que no está muy bien económicamente y, es porque pecó, o porque es un desorganizado, o porque no está viviendo correctamente el evangelio, porque debe de ser próspero. Bueno, díganle eso a Pablo. Perdón. Oye, se tenía que decir y se dijo. Pásale. ¿No? Realmente el propósito
es vivir para Dios y en relación con Él. Ujú. Efesios 2:10 lo dice claramente, porque somos, 1, hechura suya, 2, creados en Cristo Jesús, ahí está un para, buenas obras, las cuales Dios preparó, ya están hechas de antemano, otra vez para que anduviésemos en ellas. Entonces, no es inventarme un propósito, sino caminar en lo que Dios ya pensó para mí. Uh-huh. Sí. Entonces, la identidad y el propósito no se construyen desde lo que hago, desde mis logros, desde lo que quiero, desde mis anhelos, sino desde quién soy yo en Cristo. Y eso no cambia, aunque tengas días buenos, días malos, aunque a veces me sienta perdida, o aunque hasta cierto punto no esté cumpliendo metas como otros, ¿no? O expectativas, ¿no? Sí, porque a veces ni son metas, ¿no? A veces ni son de nosotros, a veces son como expectativas que alguien tiene con nosotros o que la misma sociedad nos dice que si no la cumples, eres tal, ¿no? Ajá, eres un fracaso. Sí, sí. Entonces, en 1 de Pedro 2:9 se nos recuerda, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que, otra vez tenemos un para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahí hay una identidad clara y un propósito eterno. Lo dijiste al principio con lo del espejo, y este propósito es reflejar a Cristo y llevar su luz. En ningún momento aparecemos nosotros en la escena. No. Entonces, nuevamente cito a Víctor Frank, que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y para los hijos de Dios ese porqué tiene nombre y es Jesús. Y cuando tengo claro que fui creado por Dios y para Dios, todo lo demás, mis talentos, mis deseos, mis títulos, mis funciones, inclusive mis fracasos, se ordenan en torno a ese eje. Estar alineado con el corazón de Dios, reflejarlo a Él y darle a Él la gloria. Entonces, nuestro propósito puede vivirse en lo cotidiano, simplemente en cómo tratamos a nuestra familia, en cómo hacemos nuestro trabajo, en cómo enfrentamos el dolor con esperanza, y eso sí tiene un impacto eterno, no es una simple motivación. Sí, y ahorita que dijiste esta frase de este señor, Víctor Frank, yo creo que es cierto, ¿no? Muchas veces perdemos de vista que nuestro por qué o nuestro para qué, ¿no? Que lo dice la Biblia, está en Jesús, ¿no? O sea, no está en nosotros, está en Él. Y entonces perdemos como el enfoque y entonces nos centramos en nuestras propias circunstancias, ¿no? Sí. Y hace algunos días yo platicaba con una persona que se sentía mal porque no podía vencer una situación de inestabilidad emocional con la que ya viene batallando a lo mejor unos 2, 3 años, no sé cuántos, pero ya lleva bastante tiempo. Y no puede vencer esta situación emocional porque esta persona está batallando con autoestima, ¿no? Con falta de perdón, con pensamientos de muerte. Y esta persona me decía, es que no puedo, es que por eso estoy así, porque no he podido y me siento mal porque Dios no quiere eso de mí, ¿no? Y entonces empezó esta persona ¿cómo lo puedo decir? A condenarse. Pues sí, a condenarse, pero muy, ¿cómo lo digo? Como sutilmente, como sin darse cuenta, esta persona empezó a centrar su situación en esta persona y no en Jesús. Y por eso este tipo de comentarios es que no puedo, es que el Señor no quiere esto de mí. Y entonces empezó a condenar y es que yo quiero, pero no puedo, ¿no? Y el asunto aquí es que nos centramos en lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Sí. Pero si lo pensamos bien, la solución no está en nosotros, está en Cristo, ¿no? Y esto no es para nuestro beneficio, es para su gloria, ¿no? Y Dios es tan grande que sabe que cuando lo hacemos para su gloria, entonces también es para nuestro beneficio, pero no de la manera que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, esta persona podría tratar con sus propias fuerzas de derrotar la baja autoestima, la falta de perdón, los pensamientos de muerte, con la mira en que las cosas regresen a ser como antes, como cuando todo estaba bien. Y de esta manera
deja a Dios de lado, porque entonces se centra en su fuerza de voluntad porque le gustaría que las cosas cambiaran, o a lo mejor no le gustaría que las cosas cambiaran, pero le gustaría que las cosas estén mejor, ¿no? Pero entonces pierde de vista la imagen del Señor Jesús y entonces se pone en el espejo como que lo importante es esta persona, ¿no? Entonces, pero si recordamos lo que la Biblia dice que el Espíritu es el que nos da la convicción de pecado, el Espíritu es el que nos da la fe porque es un don de Él. Entonces, ¿por qué no mejor le pedimos a Dios, ayúdame a arrepentirme de lo que estoy pensando, ayúdame a entender para que sea un reflejo de ti y no de mí, ¿no? Y esto es muy cierto porque muchas veces batallamos con muchas cosas en nuestras vidas y nos centramos en que es que yo me tengo que esforzar porque el Señor me amó y quiero, y lo entendemos bien, ¿no? Quiero vivir en gratitud y entendemos esta parte de dejar de vivir en temor, sino de vivir en amor y entender el amor de Dios, pero no entendemos que no es por nosotros, que no gira en torno a nosotros, ¿no? Y entonces, sí, Señor, yo me arrepiento y una semana después, 2 meses después, 3 meses después, otra vez, sí. Pero es porque no, como que no entendemos que debemos ir a los pies del Señor y Señor, tú me das la fe, Señor, tú me das el arrepentimiento, Señor, tú eres el que puedes, ayúdame. Sí. Ayúdame, ¿no? O sea, siempre como nuestra fuente, ¿no? En el hecho de decir, yo ya no tengo fuerzas, dámela, Señor. Así es. Yo ya no, o sea, mi espíritu ya lo siento hasta el suelo, necesito más de ti, ¿no? Sí. Y eso es, yo creo que lo que nos levanta más que estas palabras de tú puedes, porque dices, no es cierto, no puedo, pero das la imagen de que quieres hacerlo. Así es. Pero no está en nosotros. Así es, o sea, y es como yo lo veo así, y alguna vez lo escuché, es como o sea, cuando una pila ya no tiene energía, ¿a dónde vas? Pues la vas a recargar, ¿no? Y así somos nosotros, debemos estar constantemente llenos del Espíritu Santo, pero si queremos recargarnos con nosotros, pues estamos vacíos, nosotros estamos en bancarrota, no tenemos nada, necesitamos del Señor, ¿no? Y cuando hacemos esto, que vamos a la fuente, por así decirlo, tal vez la situación no va a cambiar, pero ahora ya no seríamos nosotros los protagonistas de la historia, porque debemos de entender que no es nuestra historia de recuperación, no es nuestra historia de autorrealización, no es nuestra historia de nuestros logros, sino la historia de cómo el Espíritu nos guía a obedecer para darle la gloria a quien realmente merece la gloria, y ese es Dios. Sí. Porque Dios es el verdadero protagonista, no nosotros, porque por Él tenemos fe, por Él tenemos convicción de nuestras fallas, por Él tenemos fortaleza, por Él tenemos propósito, por Él... Lo leías hace rato, ¿no? Por Él, de Él y para Él. Sí, ¿no? No estamos nosotros, ahí no estamos metidos. Sí, no, ni siquiera estamos en la ecuación, ¿no? Entonces, cuando nos colocamos a nosotros en el centro de nuestras vidas, nos convertimos a nosotros mismos en el objeto de nuestro propio culto. Sí. Por eso se llama el episodio de hoy Culto al Espejo. Por eso es este nombre, ¿no? Entonces, nuestra religión se vuelve egocéntrica. Y para los que me conocen, sí, estoy hablando de religión, ¿no? Yo sé que van a decir, ¿cómo? No hablando de religión, sí. Y es que en algún momento de mi vida yo estuve en contra de esta palabra religión, ¿no? Porque yo pensaba y tenía este pensamiento de que los cristianos no tenemos una religión, tenemos un estilo de vida. Y yo sé que varios de ustedes a lo mejor piensan lo mismo y no es mi intención criticarlo, sino les quiero explicar por qué yo entendí que sí es realmente religión, ¿no? O sea, los estilos de vida pueden ser pasajeros, es decir, pasan de moda. Habrá quien sea fitness una temporada y al final ya no sea fitness. Habrá quien sea vegano y después se aburre y diga, no, yo sí ya necesito carnita, ¿no? O qué sé yo, otro estilo de vida, ¿no? Pero Santiago 1 del 26 al 27 dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, en este versículo podemos ver que la palabra religión en el griego, en el original, quiere decir culto, es decir, una devoción ritual a algo demostrado de manera externa. Entonces, la religión es mi culto reflejado de manera externa hacia alguien, ¿no? Es decir, es una demostración externa, una demostración física de a quién sigo
y a quién creo. Así que la religión, es decir, la devoción externa hacia Dios, va más allá de ir a la iglesia o de cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Es decir, es una vida práctica de misericordia, de dominio propio y santidad, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que es ocuparse del prójimo, de los huérfanos, de las viudas, ¿no? Y de no dejar que el mundo nos corrompa, es decir, de tener el dominio propio y de vivir en santidad. Ese es el verdadero culto a Dios. Es decir, hoy en día todo el mundo dice religión tal, y pues son cultos, pero el verdadero culto es el culto a Dios en misericordia, en dominio propio y en santidad. Entonces, la pregunta es, ¿a quién estamos rindiendo culto cuando todo gira en torno a nosotros? Sí. Cuando nos rendimos culto a nosotros, dejamos a Dios de lado y lo hacemos como un personaje secundario, ¿no? Lo queremos usar como un recurso para lograr nuestras metas, ¿no? Como si fuera una especie de amuleto o de genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Para poder obtener un negocio próspero, una familia estable, un matrimonio perfecto, finanzas ordenadas, y tú dirás, ay, esas cosas son muy superficiales. Bueno, paz mental, ¿no? Estabilidad emocional, ¿no? Lo usamos para eso, ¿no? Y todo eso a algunos pues sí, les podría gustar, pero el evangelio no se trata de eso. La verdad es que Jesús no vino a mejorar mi autoestima, Jesús no vino a darme una vida cómoda, Él vino a darme una nueva identidad. La identidad que se perdió en el jardín del Edén, ¿no? ¿Y cuál es esa? Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, ¿no? O sea, mi imagen, lo que veíamos en el espejo, lo que yo tengo que ver que me pertenece está en Cristo, no en mí. Pero esa identidad, esta imagen se perdió cuando el hombre quiso ser semejante a Dios, cuando la serpiente dijo, Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, ¿no? ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? Tendrás el conocimiento del bien y el mal. Y la Biblia dice que Eva quedó convencida, que vio el árbol que era hermoso y que ese fruto que ella veía era como codiciable, como delicioso. Y entonces ella quiso la sabiduría que este fruto supuestamente le iba a dar, así es que ella tomó el fruto y lo comió. Entonces ella cambió su identidad por algo que se centraba en sus anhelos, en quién quería ella ser, ¿no? Pero lo que podemos ver es que ahora en Cristo vino a restaurar esa identidad. Así es que cuando nosotros entendemos eso, entendemos que ya no somos el centro de nuestra historia. Cristo es el centro de nuestra vida y su reino es la verdadera trama de nuestra vida, ¿no? O sea, Cristo es el personaje principal, ¿sí? No es que podría decir yo, es el único personaje y la trama de nuestra vida es su reino. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros debemos de ser como Él, porque Él es el primogénito, Él es el protagonista, no nosotros, ¿no? Y el evangelio realmente no es una invitación a que creamos en nosotros y que vivamos para nosotros. El evangelio se trata de creer en Jesús y de morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Entonces Dios no envió a Jesucristo, Dios no envió a su Hijo para lograr nuestra mejor versión. Él envió a su Hijo para que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús. Es decir, no vino para lograr, o sea, Jesús no vino para que logremos nuestra mejor versión, sino Jesús vino para que nosotros seamos como Él. Como dijo un señor que se llama Martin Lloyd Jones, el hombre moderno está obsesionado consigo mismo, incluso en la religión, pero la fe verdadera no se mira al espejo, mira a la cruz. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a mirar a la cruz. Ahí está la verdad, ahí está la gracia, ahí está la transformación real. Y actualmente pareciera que todo debe de ser reconocido, celebrado y aplaudido. Literalmente todo. Desde que alguien hace algo mínimo, simplemente que cumple con su responsabilidad, entonces ya alguien está listo con una ovación. O la persona está, ya. Sí, esperando su recompensa. Y no estoy diciendo que reconocer lo bueno sea malo, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo ahorita que yo me encuentro en esta etapa de crianza. Con esto de la crianza respetuosa, que en sí pues no es algo malo.
De hecho, la Biblia nos llama a no provocar a ira a nuestros hijos, pero también dice que el amor verdadero lo corrige, no solamente lo aplaude. Porque si nosotros nos basamos como en esta crianza respetuosa de que todo lo que hacen tus hijos está bien, no importa si están haciendo berrinches o lo que sea. Celébralo, motívalo. Sí, porque tú tienes que moldearlo, o mejor dicho, él tiene que regularse, ¿no? Tiene que aprender en qué momento regularse. Lo que estamos haciendo es que estamos condicionando a futuros adultos que creen que merecen aprobación por todo, incluso por cosas que estén mal. Y es ahí donde la cultura del culto a yo se mete. Sí. Porque empezamos a vivir esperando aplausos simplemente por existir. Sí. Y Génesis 3:5, como lo acabas de leer en el discurso del engaño de la serpiente, dice, serás como Dios. Y eso es exactamente lo que el enemigo sigue vendiendo hoy en día. Sí. Sé el centro. Sí. Haz que todo gire a tu alrededor. Entonces, no venimos a esta vida a recibir aplausos. Venimos a ser formados a la imagen de Cristo y eso a veces duele. Sí. Eso a veces implica silencio, implica anonimato y humildad. Pero siempre esto tiene un propósito eterno y vale más una vida íntegra que una vida aplaudida. Sí. Lo dijiste hace rato, volvamos a mirar a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Y si Él, siendo Dios, no buscó la gloria para sí mismo, entonces ¿por qué nosotros buscamos hacerlo? Sí, y esto es como, pues sí es duro, ¿no? Porque lo que acabas de decir me lleva a pensar cómo es que muchas veces, incluso dentro de la misma iglesia, queremos que se nos reconozca todo. Sí. Que si lavo los baños y nadie me dio las gracias, entonces me siento mal y entonces ya no lo voy a hacer, ¿no? Que si me tocó dar un tema en una clase bíblica, entonces me encanta y estoy esperando que me digan, ay, qué bien lo hiciste, porque si no lo hacen, entonces siento que no sirvió de nada o que lo hice mal, ¿no? Pero recordemos que el centro de atención es Dios, sí, no nosotros, ¿no? Y yo creo que este sería un buen tema para tomarlo a lo mejor más adelante, ¿no? O sea, cómo el servicio muchas veces está en el anonimato, sí, no en los sí, aplausos, ¿no? Pero bueno, así llegamos al final de este episodio, Culto al Espejo. Recuerda que el peligro está en convertirnos en adoradores de nuestro propio reflejo, en un culto donde el centro somos nosotros y nuestras ilusiones. No se trata de poner nuestros anhelos en el centro, ni de usar a Dios como una especie de asistente para cumplir nuestros sueños. El verdadero evangelio no gira en torno a nuestro éxito personal, sino en ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Sí. Apartemos la mirada de nuestro reflejo, apartemos la mirada de este espejo que nos refleja a nosotros mismos y fijémosla en Cristo, donde reside el verdadero propósito, la verdadera identidad y el verdadero sentido de la vida. Pues entonces, gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos en el próximo episodio donde seguiremos caminando entre mortales. Hasta la próxima.